Amigas y amigos, estamos llegando al final de este foro virtual, La cadena cárnica en la nueva normalidad, segunda edición. Hemos tratado de ir recorriendo todos los eslabones de la cadena y hemos llegado prácticamente al último, aunque si uno analiza un poco más en profundidad puede haber otro más después de la industria, que es el broker, que es aquel que llega definitivamente al consumidor final. Pero la idea es recorrer los diferentes aspectos que involucran al sector productivo con la industria y cómo está viviendo la industria esta pospandemia. Me gustaría llamarle pospandemia, aunque todavía nos afecta. Y para eso tenemos ya esperándonos y allí en pantallas al doctor Marcelo Seco, el CEO de Marfrig Uruguay, a quien le damos nuevamente, como siempre, la bienvenida y le decimos que es un placer poder conversar de estos temas contigo. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Un gustazo estar de nuevo en tu casa. Bueno, todo indica que la disponibilidad de materia prima, es decir, ganado pronto para faena, es lo que nos falta. Eh, Se ha venido recuperando, ¿no? O sea, son alentadores los datos de DICOSE. Yo comparto que el Uruguay tenía dos procesos, ¿no? Tenía un proceso, había pasado por un proceso exacerbado de alta exportación de ganado en pie, no siendo competitivos nosotros para poder, frente a algunas distorsiones, como era lo de Turquía, etcétera. Pero eso había diezmado el rodeo y ha habido una composición de rodeo que básicamente yo creo que es atribuible a las claras señales comerciales y ver la estabilidad de los vientres de cría, el crecimiento de las categorías jóvenes, o sea, se ha rejuvenecido el rodeo manteniéndose el stock a un stock base y obviamente también hemos visto que el uso del suelo también ha ido cambiando porque se dinamizó de vuelta por temas de precio en algunas las zonas más agrícolas. Entonces, todo eso son buenas señales que nos permiten hoy pensar y ir ejecutando un mejor nivel de actividad, ¿no? Paulatinamente un mejor actividad. Estamos lejos todavía del potencial, pero son buenas señales, son buenas señales. Marcelo, debemos recordar que 45 días después de haber sobrevenido la pandemia en el Uruguay, realizamos la primera conferencia sobre este tema, analizar la cadena cárnica después de la pandemia, es decir, en la nueva normalidad. ¿Cómo han evolucionado los mercados desde la pandemia, desde el arranque de la pandemia, hasta estos días donde lamentablemente todavía tenemos que seguir hablando de este asunto? Sí, te diría que hay dos factores que han sido claves, ¿no? Por un lado, la situación sanitaria. eh, no olvidemos, hay que ver a quién le vendemos, ¿no? Entonces, si uno dice a quién le vendemos y a quién le queremos vender, el nivel de penetración en el mercado ha influido mucho. Pero hay dos factores esenciales que han sido, por un lado, la performance de las economías a las cuales les vendemos. O sea, el ejemplo más claro es el repunte de la economía china, una dinámica económica más fuerte que otras regiones. Lo mismo ha pasado en estos últimos meses con la economía americana, por diferentes razones que son conocidas, pero sí sabemos que hay una dinámica de consumo y eso lleva a ciclos más ágiles en materia comercial y obviamente a un alza en materia de valores. Y por otro lado, ver quiénes son nuestros competidores. Entonces, esa pandemia que en el primer efecto fue obviamente mucha especulación, mucha restricción, mucho negocio que se cerraba, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, hizo que ese consumo, porque el consumo sigue estando, se trasladara principalmente a cadenas de retail y se aplicara más a todo lo que es el consumo doméstico, llamémosle. Y por otro lado, los negocios del fast food, que son negocios importantes en materia de consumo de proteína en el mundo, de a poco, en la medida que la pandemia lo permitía y que la economía evolucionaba, se iban dinamizando. Entonces, ha habido ciclos y ondas de demanda
pero uno percibe que el mundo tiene hoy, por lo menos el mundo al cual nosotros le vendemos y al que le queremos vender, está tomando una dinámica que viene en cierta forma controlando la pandemia, lejos de irse todavía, pero controlando, pero dinamizando la economía. Entonces, son dos factores, ¿no? El control de la pandemia, pero principalmente el driver de la dinámica económica interna de los mercados, que son los que siguen traccionando el comercio. Y bueno, y en este mundo, somos, yo digo, los humanos somos un bicho de costumbre, ¿no? Y nos vamos amoldando a ese ejercicio y el mercado lo tomó rápido. ¿Cómo se ha comportado o cómo ha tenido que adaptarse la industria y el mercado de la carne en general ante los desafíos que han implicado las nuevas formas de consumo? Es decir, cocinar en casa, compras online, recetas caseras que implican Ujú. nuevas necesidades de cortes y de Sí, sí. productos para satisfacer la demanda. ¿Cómo ha sido esa readaptación? ¿Hubo que readaptarse o se continuó en la misma línea de producción y No. de enfoque? Ujú. No, mira, voy en línea con lo que tú decís. Ha habido esos procesos de adaptación en función un poco de los clientes, principalmente, ¿por qué? Porque muchos de los clientes también cambiaron su estructura de negocio, cambiaron, necesitaban otro empaque, necesitaban otro calibre de producto, necesitaban redireccionarse a otros canales de venta, pero en realidad el producto cárnico es muy noble. Entonces, esa adaptación fue rápida. Yo te diría que la principal adaptación ha sido comercialmente en destino, pero sin alterar fuertemente los ritmos de comercio, pero por sobre todas las cosas el desafío de la producción, ¿no? O sea, en lo que nos pasó acá, o sea, procesar con pandemia fue el 2020 y el 2021 y todavía lo sigue siendo, fue un desafío desde el punto de vista operativo, humano, muy importante, ¿no? Para los equipos de trabajo, para la salud de la gente, para el desafío de sabernos cuidar entre todos. Bueno, hemos vivido todo este proceso de inmunización, etcétera, etcétera, y todavía queda mucho por seguir adelante, ¿no? Más, no olvidemos también que en ese interín había mucho desconocimiento, ¿no? Entonces muchas dudas, muchos miedos, muchas regulaciones desde el punto de vista del mercado, acostumbrarse a nuevas formas de auditoría, las auditorías online que vinieron para quedarse, etcétera, etcétera. Todo ese tipo, las propias inspecciones de producto, la revisión, la relación con el cliente, con el cual con muchos de ellos no nos hemos podido ver personalmente, ni aquí en las plantas, ni nosotros en el exterior durante mucho tiempo, pero lo hemos ido adaptando, nos hemos ido adaptando, te diría que hoy opera con natural fluidez. Toda la industria de la carne en el Uruguay ha demostrado en el correr de los años su intenso trabajo relacionado con la inocuidad, con la salud, etcétera, etcétera. ¿Eso se constituyó en una fortaleza a la hora de profundizar los cuidados? Sin duda, sí, sí, sí. Esencialmente hay una cultura de trabajo, una cultura de inocuidad que permitió que fuese un poquito más, menos drástico los cambios que hubo en materia operativa, ¿no? Y obviamente después hubo yo creo que en Uruguay se dio un proceso de valorización muy fuerte entre lo que fue la actitud del trabajador, la responsabilidad en materia de los equipos de las empresas, la interacción con la salud pública, con los equipos médicos, que naturalmente no teníamos por lo menos gracias a Dios, ese desafío desde el punto de vista de pandemia. ¿Por qué? Porque son procesos muy controlados, se le agregó un factor nuevo, pero rápidamente hubo una conjunción de acciones muy fuertes en el año pasado, que es lo que nos ha permitido este año, gracias a Dios, sostener actividad. Marfrig, no solo en el Uruguay, sino en varios países, mantiene viva la producción alimentaria, ¿verdad? Y, por supuesto, el contacto con diferentes mercados. ¿Qué fortaleza considera la empresa, en este caso particular, ese atributo? Es decir, supe soportar todo este proceso de pandemia sin mayores inconvenientes, porque además tenía esa fortaleza que venía de atrás,
que era un tema que siempre venía teniendo atención, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo creo que principalmente dos desafíos, ¿no? Uno era el interno de los equipos de trabajo de generar reforzar esa cultura de inocuidad y de prevención. Y por otro lado, el tener una posición regional o una plataforma diversificada fue lo que nos permitió frente a los clientes bajar un poco el riesgo de hacer los negocios, ¿no? O sea, podíamos tener un problema aquí o allá o un problema de detención de actividades, obviamente por motivos sanitarios, de una unidad u otra en diferentes países, pero sí sabía el cliente que Marfrig tenía la capacidad desde Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de poder abastecerlo en tiempo y forma y no cortar una cadena de suministro. Eso en el mundo de hoy es muy importante y más en un mundo, dejemos de lado los clientes que obviamente operan con más volumen y con más esto, pero sí los clientes de los que son los negocios más rápidos o las cadenas de comida, que esos no operan casi con un proceso continuo y bueno, como decíamos en un eslogan el año pasado, el que alimenta al mundo no puede parar y nosotros alimentamos al mundo. Entonces, esa plataforma regional nos ayudó mucho. ¿Estuvo en riesgo esa consideración en algún momento? Es decir, nosotros no podemos parar porque tenemos que darle de comer al mundo. Fue un mensaje que lo discutimos mucho y estábamos convencidos que no podíamos parar. Que obviamente teníamos que cuidar la salud de nuestra gente, teníamos que rápidamente interactuar con los sistemas de salud en los países donde actuamos, que en todo fue muy bueno. Yo particularmente sigo destacando lo que fue la interacción con los equipos de salud pública en Uruguay, ¿no? Incluso una salud pública que muchas veces la cuestionamos o no la valoramos como corresponde, pero han resurgido no solo los que han sido públicos, sino muchos no públicos, de que han sido puntales en todos los rincones del país, de poder sostener los procesos de salud pública, del cuidado de la salud pública, adentro de las operaciones y por sobre todas las cosas, ayudarnos a todos a que fuera de los horarios de trabajo reforzáramos algunas prácticas que son buenas y que siguen siendo buenas para cuidarnos. No podemos decir que esto terminó todavía, pero ¿qué experiencia deja para toda la cadena cárnica y fundamentalmente para la industria, que es en definitiva quien empaca el producto final y así llega al consumidor, ¿no? Yo te diría que, mira, por sobre todas las cosas lo repasamos periódicamente, ¿no? Yo creo que deja una experiencia muy fuerte en materia de la dinámica de los equipos de trabajo. O sea, que cualquiera de los que manejamos procesos o de los que estamos involucrados en procesos, tenemos que estar preparados para desafíos de este tipo, ¿no? Por desvío, cualquier línea de producción puede tener sus desvíos, ¿no? Entonces, ese nivel de interacción que muchas veces lo discutimos, incluso en las propias relaciones laborales, yo creo que fue un desafío para las relaciones laborales. Y se está saliendo bien. Obviamente siempre hay cosas a mejorar, pero se está saliendo bien. Y lo otro es la interacción entre lo que son los servicios internos y lo que es la estructura país, ¿no? Y yo creo que en eso el país, en Uruguay particularmente, respondió muy bien. Hablando de desafíos, ¿cuál es el principal desafío de la industria y de toda la cadena cárnica en definitiva en el corto plazo? Wow. El desafío sigue siendo ser competitivo y seguir desarrollando el sector. O sea, nosotros somos digamos, la punta de lanza de un sector muy importante que es toda la carne del Uruguay, toda la producción cárnica del Uruguay. Y ese es el desafío de todos los días. Y en el cortísimo plazo, nosotros como punta o como una parte de ese sector, como una parte de esa cadena, tenemos que seguir trabajando por términos de competitividad, ¿no? La agenda se distrajo, la agenda se la robó el COVID, se la robó los temas, digamos, desde el punto de vista de la salud pública y de la inocuidad, desde el punto de vista del manejo de los productos. Pero no podemos olvidarnos que la agenda de competitividad, que fue una agenda discutida y planteada con todos los actores sociales previo al inicio de este nuevo gobierno,
esa agenda hay que retomarla, ¿no? ¿Por qué? Porque el Uruguay es un país, el Uruguay y la carne de este país tienen el desafío de exponerse todos los días por las relaciones de consumo en el mundo entero, y esa agenda es la que hay que trabajar y retomar para ser competitivo, más en un mundo en el cual durante la pandemia, a su vez, hubo juegos económicos muy importantes que deterioraron la competitividad exportadora del Uruguay. Así que, bueno, ahora que podemos tener, si se quiere, un poquito más de libertades para movilizarnos entre todos, cuando digo todos, público-privado, retomar esa agenda. Y a la agenda general, la de la competitividad, a la de la competitividad se le suman otros temas que generaron inquietud y análisis y atención en este año y medio. Por ejemplo, cómo se defiende la carne natural, o mejor dicho, la proteína animal frente a nuevas ofertas de sustitutos de la carne, ¿no? Sin duda, esa no la podemos perder de vista. Yo te diría que más que cómo se defiende, cómo muestra sus valores, ¿no? O sea, el producto carne tiene una estructura de valor desde el punto de vista de su sistema de producción, desde el punto de vista del producto intrínseco en sí, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la afectación del ambiente, que ha estado muy mal expuesto, muy golpeado. Y por otro lado, los productos alternativos, o las mal llamadas carnes alternativas, estoy hablando de lo de laboratorio, no lo vegetal, porque lo vegetal también tiene su agenda. Lo de laboratorio, obviamente, no tiene todavía un antecedente de poder mostrar su impacto en materia de huella, sus valores nutricionales, etcétera, pues son productos muy nuevos. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que en ese desafío lo principal es apuntalar los valores desde ese punto de vista que tiene el producto carne en Uruguay y en el mundo. Otro de los temas que ya estaba en la agenda, pero que está vigente y se ha profundizado también en los últimos meses, es el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos productivos de la carne. ¿Cómo se plantea la necesidad de mostrar ante los mercados que la cadena cárnica del Uruguay genera menos gases de efecto invernadero que otros sistemas? Bueno, ese es un tema de agenda global que obviamente hay un compromiso mundial, que es la Agenda 2030, que hay que, en primeros términos, yo creo que se ha empezado a trabajar más formalmente en ese tema en Uruguay para tratar de tener un manejo ordenado de la agenda, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista de las emisiones, yo creo que hay mucho todavía para exponer desde el punto de vista científico, validar los métodos de medición, mostrar realmente los ciclos positivos que tiene el metano, la relación metano-CO2. Por otro lado, habemos empresas que tenemos, desde el punto de vista de los procesos que controlamos y que manejamos, que digamos, de que vamos a buscar el ganado hasta que despachamos la carne, tenemos una medición y exponemos al mercado todos los años cuál es nuestra huella, y hay un compromiso de reducción de emisión que se viene cumpliendo año a año. Yo creo que a todas estas cosas hay que trabajar en una agenda público-privada común, seguir exponiendo la agenda desde el punto de vista como compañía, como venimos haciendo en el avance de ir reduciendo el nivel de emisiones, y a su vez generando procesos alternativos como es la captación de esas emisiones en lo que viene a ser transformaciones de energía, quemas de metano, etcétera, procesos de reingeniería que hay en el mundo están disponibles, y que, bueno, en parte de eso estamos involucrados ahora en algún proyecto. Y por sobre todas las cosas, mostrando que eso le agrega valor al producto. Entonces, es una agenda compleja porque es muy interactiva, todavía no muy ordenada, llamémosle, pero que yo soy una persona muy confiada de que la carne, por más que se le ha querido exponer la producción de carne y más los sistemas de producción de Uruguay, tienen mucho para hacer y pueden contribuir a esa reducción de gases de efecto invernadero, produciendo más y valorizando a su vez el producto. Desde este escenario, desde la comunicación,
observamos que el productor está dispuesto a seguir por esos caminos para tratar de generar ese nuevo atributo que debe tener la carne frente a los consumidores del mundo, porque estos cada vez más lo exigen. Desde la industria frigorífica entienden que es efectivamente así, que el productor está dispuesto a seguir por ese camino de minimizar los efectos, mejor dicho, la emanación de gases de efecto invernadero en sus sistemas de producción. Sí, sí, el productor está dispuesto a acompañar todos los procesos que agreguen valor y obviamente nos genera el desafío como sistema de producción. No tengo ninguna duda, lo ha venido haciendo, la mejor señal es el crecimiento que hemos tenido en proceso de valorización, de crecimiento de la producción. Pero por sobre todas las cosas hay que bajar esa agenda a nivel práctico, ¿no? Hay muchas cosas que todos podemos hacer desde el punto de vista del manejo de los residuos, desde el punto de vista más que del empezar a darle un marco a medir, porque para controlar hay que medir antes, y para eso ya se empiezan a involucrar procesos graduales y ordenados, apoyados y validados por la investigación, paso a paso. No son temas, a mi entender, que podamos adelantarnos en la agenda global. ¿Por qué? Porque la agenda global tiene todavía desafíos muy fuertes de materia mundial, de saber cómo van a cada uno o cada una de las regiones o países va a contribuir en esa agenda. Y la carne es una pequeñísima parte de eso, pero obviamente tiene una oportunidad de valorizarse y no tengo ninguna duda, el Uruguay tiene la actitud, desde el punto de vista del productor y de la industria y de la organicidad, la investigación, el propio INAC, el ministerio, tiene la actitud de ir hacia ese camino. En el final de este evento habrá una ronda de preguntas, seguramente, porque así está pactado para poder entregar además esta sala en tiempo y forma, ya que en esta oportunidad, como son menos días de Expoprado, se han juntado una cantidad de eventos de estas características. Hemos querido grabar precisamente con estos diálogos para manejar los tiempos de mejor manera. Pero no puedo preguntar cómo impacta en estos días el problema de los puertos, más que de los puertos, de la escasez de contenedores y de ese proceso, de esa dinámica comercial que debe realizarse de manera afiatada y que ha aparecido en estos días y que aparentemente va a tener por lo menos un año más en la agenda de la problemática de la colocación de carnes. Yo te diría que hoy es el principal desafío que tiene el sector en el corto plazo, ¿no? El sector cárnico o el sector agroexportador tiene el principal desafío, que es la logística marítima. Obviamente nosotros como estructura de mercados estamos expuestos a eso. El impacto es muy perverso, es muy duro. Dejo de lado ya los costos, que los costos se fueron a donde se han ido, no sabemos todavía cuál va a ser el final de eso, pero ya cuando uno no solo no puede trabajar sobre los costos, sino todavía no tiene la disponibilidad, ahí es lo más crítico, ¿no? Yo te diría que es un tema muy delicado, de no pronta solución, que sin duda, a mi entender, puede llegar a afectar la dinámica que viene tomando el sector agroexportador. Aclaro que en esto estamos nosotros y está toda la exportación de bienes del Uruguay involucrada, porque básicamente somos un país que exporta mucho vía marítima. Entonces, no tenemos la capacidad en la región de poder generar destinos alternativos con la misma valorización. Y eso es lo que está siendo extremadamente complicado y, como tú bien decís, no es un tema de pronta resolución. Seguramente cuando tú te refieres al aumento de los costos, ese aumento de costos es no solo que han aumentado los precios de embarque, sino también que se están buscando alternativas en la región, en otros puertos, y eso seguramente implica más gastos de traslado de la mercadería, ¿no? Sí, sí, no, o sea, ya no es tenemos y en esa dinámica hemos salido a cargar en puertos regionales, pero la demanda superó a la oferta en la capacidad de los buques. ¿Okay?
Y a su vez hay una competencia por qué tipo de carga lleva, si lleva carga refrigerada o no refrigerada, llamémosle para no hablar en términos técnicos. Y la disponibilidad de carga refrigerada y la disponibilidad de buques es menor a la oferta de productos que hay. Entonces, muchos de los sectores, gran parte de los sectores, nos hemos visto fuertemente afectados por no poder generar un flujo de comercio con un importador que espera en tiempo y forma o cierra un negocio para en tiempo y forma poder recibir esa mercadería. Pero bueno, es un proceso mundial, pero particularmente a los países que tenemos en materia de escala menor volumen, como puede ser el puerto de Montevideo, el puerto de Buenos Aires, nos está afectando fuertemente. Bueno, estamos trabajando para generar procesos alternativos. Reitero, ya no es un tema de costo, ya es un tema de no poder cargar en tiempo y forma la mercadería. Una pregunta muy breve y con una respuesta que seguramente habrá que pensarla porque puede traer algunas consecuencias para toda la cadena cárnica. Si este panorama de puertos, de contenedores, de salida de productos sigue en este régimen de enlentecimiento, ¿habrá que enlentecer también la faena en algún momento? El primer efecto es que la desvaloriza, porque el no poder recuperar algunos productos o tener que vendernos a un mercado alternativo a menor valor vía terrestre, todo eso impacta en el valor y la impactación de valor Van desestimula. hacia toda la cadena, ¿no? Exacto, entonces ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es que, ojalá que no, pero es una de las amenazas por lo menos para los momentos de mayor dinámica desde el punto de vista de la oferta de Hacienda y la demanda de carne, como son básicamente el periodo que se nos viene, que es el final del segundo semestre. Bien, habrá que estar atentos a todos estos temas. Uruguay seguirá siendo sin dudas un país productor de productos alimenticios. Los productos primarios están allí siempre avisorándose sobre la mesa para tratar de analizarlos. Y vaya si este diálogo contigo siempre es enriquecedor para conocer el panorama, sobre todo de la carne. Una persona que desde prácticamente su niñez está en este tema y que ha profundizado sus conocimientos con el correr del tiempo y con la experiencia recogida en la actividad. Así que ha sido un gusto nuevamente, Marcelo, tenerte en este foro. Gracias por habernos atendido. Seguramente al final de esta actividad estarás aquí presencialmente para responder algunas de las consultas que lleguen, no solo de manera virtual, sino a través de quienes están presentes aquí en la sala. Así que muchísimas gracias otra vez. Por favor, un gustazo y gracias a ti por hacerme partícipe de este evento con ustedes y con la audiencia.